Muy buenas. Hoy vamos a hacer algo especial. Nos vamos a sumergir, literalmente, en las aguas del Mediterráneo. Pero ojo, no para hablar de sus playas idílicas, sino para destapar la historia alucinante de cómo este mar se ha convertido en uno de los puntos más calientes de biodiversidad de todo el planeta. Una historia que os aseguro tiene de todo. Vamos al lío. A ver, cuando uno piensa en el Mediterráneo, pues se imagina esto, ¿no? Sol, aguas turquesas, relax, lo típico. Pero es que bajo esa superficie tan familiar se esconde un drama de proporciones épicas. Hablamos de cataclismos geológicos, de supervivientes de mundos perdidos y de misterios que todavía hoy traen de cabeza a los científicos. Lo que vemos es, como quien dice, solo la punta del iceberg. Y para que empecemos a entender la escala de este enigma, quedémonos con este número. El mar Mediterráneo es solo el 0,82% de la superficie de todos los océanos del mundo. O sea, es una gota. A escala global es un mar diminuto, casi insignificante. Pero ahora es cuando la cosa se pone interesante. En esa gota de agua, en ese rincón tan pequeño, viven unas 18.000 especies macroscópicas. 18.000 especies que podemos ver a simple vista. Esto es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de entre un 4 y un 20% de todas las especies marinas conocidas del planeta, todas apretujadas en menos del 1% del océano. La desproporción es sencillamente brutal. Y por si esto fuera poco, el misterio se retuerce todavía más. Fijaos en el gráfico. Casi una quinta parte de toda esa vida es endémica. ¿Y qué significa eso? Pues que son especies exclusivas de aquí, que no las vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Son, por así decirlo, de la casa. El Mediterráneo no es solo un acuario lleno de vida, no, es una fábrica de especies únicas. Así que aquí está la gran pregunta, el meollo de todo este asunto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un mar tan chiquitín se convirtió en este hervidero de vida tan especial? Bueno, pues la respuesta no es sencilla. Es más bien una saga que se extiende a lo largo de millones y millones de años. Vale, pues la primera parte de la respuesta no está en los peces ni en los corales, sino en las rocas, en la geología. La historia de cómo se formó el Mediterráneo es un culebrón de los buenos, con sus dramas, sus rupturas y sus reconciliaciones entre placas tectónicas. Venga, vamos a viajar un poquito en el tiempo, pero a lo bestia. Hace 220 millones de años, esto era el Gran Mar de Tetis. Pero las placas de África y Europa empezaron un baile lentísimo, casi eterno. Se acercaban, se rozaban, chocaban, un auténtico drama a cámara súper lenta. Y con cada movimiento el mar se transformaba, dando lugar a la Mesogea, luego al Protomediterráneo y de paso dejando aislado a su vecino el mar de Paratetis. Y de repente, hace unos 12 millones de años, llega el momento clave de la película. El acercamiento de las placas es tal que se cierra para siempre la conexión que había con el Indo-Pacífico. ¡Pum! Se bajó la persiana. Fue un portazo en toda regla que cambió radicalmente el destino de toda la vida que nadaba por allí. Claro, un aislamiento así podría haber sido el fin del mundo para muchos, pero para otros fue una oportunidad. Así que vamos a conocer a las auténticas estrellas de esta historia. Las reliquias vivientes, los supervivientes de aquellos océanos que ya no existen. Mirad a este pececillo. Es el Aphanius fasciatus, o Fartet. A simple vista no parece gran cosa, ¿verdad? Pues estáis viendo una auténtica cápsula del tiempo. Sus tatarabuelos nadaban en el mar de Tetis. Es lo que se llama una reliquia tetiana, una conexión directa, viva, con un océano que desapareció hace millones de años. Y bueno, si el Fartet es un superviviente, lo que vamos a ver ahora es el campeón del inconformismo, el punk de la evolución. Os presento a Marifugia cavatica, una criatura que es rara pero rara de verdad. Este bicho es un personaje. Se cree que viene del mar de Paratetis, que cuando se quedó aislado y las cosas se pusieron feas, básicamente dijo, mira, hasta aquí. Decidió que el océano se había vuelto demasiado mainstream, demasiado comercial, y se piró. Se mudó a unas cuevas en Croacia y Eslovenia y se convirtió en el único gusano de su clase en todo el mundo que vive en agua dulce, un rebelde con causa. Bien, ya hemos visto que se cerró la puerta del Indo-Pacífico. Pero claro, la historia no termina ahí, porque se abrió otra puerta, la del Atlántico. Y esto provocó una nueva oleada de colonizadores y un proceso evolutivo chulísimo que ha dado lugar a lo que los científicos llaman especies hermanas. ¿Y qué son las especies hermanas? Pues, como explica la definición, son básicamente familia muy cercana, primos hermanos que por azares de la vida quedaron separados y al no poder verse más, cada uno tiró por su lado, evolucionando y adaptándose a su nuevo barrio.
Y aquí tenemos un ejemplo de libro. A la izquierda, el erizo de mar del Atlántico, el Echinus esculentus. A la derecha, su primo mediterráneo, el Echinus melo. Son clavaditos, ¿eh? Pero el estrecho de Gibraltar ha actuado como una barrera insalvable y con el tiempo se han convertido en dos especies diferentes. Son como esos primos que viven en el mismo pueblo pero ya ni se saludan. Y lo que es genial de esta diapositiva es cómo estos mapas nos muestran esa barrera de forma súper clara. Fijaos qué bien se ve, cada uno en su sitio. El Atlántico para uno, el Mediterráneo para el otro, sin mezclarse, cada uno en su casa. Y esto no es un caso aislado. ¿Qué va? Este patrón se repite con un montón de especies. Aquí tenemos otro ejemplo alucinante, el coral blando llamado mano de muerto. A la izquierda, la versión atlántica, el Alconium digitatum, y a la derecha, su hermano del Mediterráneo, el Alconio macaule. La misma familia, pero cada uno ha seguido su propio camino evolutivo. Entonces, la idea clave es esta. La fauna del Mediterráneo es un cóctel único. Tenemos a los refugiados de océanos perdidos, como el Tetis y el Paratetis. Tenemos a los inmigrantes que llegaron del Atlántico y se hicieron de aquí, evolucionando en especies nuevas. Y, por supuesto, tenemos a los nativos, los que surgieron allí mismo. Un auténtico crisol biológico. Pero claro, justo cuando parece que ya hemos encajado todas las piezas del puzzle, el Mediterráneo, que es muy suyo, nos lanza una pregunta envenenada. La historia no está ni mucho menos cerrada, y hay un misterio que tiene a los expertos dándole vueltas a la cabeza. Os presento a la Posidonia oceánica. Estas praderas submarinas son los pulmones del Mediterráneo, absolutamente vitales, y sí, también se considera una reliquia del antiguo mar de Tetis. El problema es que esta planta esconde un secreto que es un auténtico dolor de muelas para la ciencia. Esta cita lo clava. A ver, si la Posidonia es tan increíblemente resistente que sobrevivió a cataclismos que redibujaron el mapa del mundo, ¿por qué narices solo vive en el Mediterráneo? ¿Por qué no ha conquistado otros mares? Es una de esas preguntas para las que, de momento, no hay una respuesta clara, y nos recuerda que en ciencia siempre queda muchísimo por descubrir. Y esto nos lleva a la reflexión final. El Mediterráneo es mucho más que un destino de vacaciones. Es un teatro evolutivo, un escenario dinámico donde la historia de la vida en nuestro planeta sigue escribiéndose cada día. La gran pregunta ya no es solo qué secretos ha guardado durante millones de años, sino cuántos más están allá abajo esperando a que los encontremos.